días. Lo primero, agradecer a los organizadores, a José y a toda la gente de Zamora Protohistórica por invitarnos a estar aquí hoy. Y bueno, simplemente un preaviso, ¿no? Como bien dice el título, vamos a presentar un estudio preliminar, ¿no? Es una excavación que hemos realizado en un castro, en un pequeño poblado fortificado de la montaña cantábrica en Asturias en los últimos 2 años, y aún estamos todavía peleando con materiales, memorias, serigrafías, etc. Con lo cual voy a presentaros las cosas según están a fecha de hoy. La semana pasada ya estuvimos haciendo algunas cosas, así que eso más actualizado que podemos presentaros hoy aquí, someterlo a crítica y que contribuya un poco al debate de este congreso. El marco investigador de nuestra excavación en el Castro se entiende en este contexto de un proyecto de investigación que dirige Margarita Fernández desde la Universidad de León, que lo que pretende es estudiar un paisaje, acercarse a un territorio de media montaña en el occidente cantábrico a partir del marco teórico-metodológico de la arqueología del paisaje, ¿no? El objetivo de este proyecto es comprender la genealogía y la evolución de los paisajes culturales en las zonas montañosas del occidente cantábrica, siempre desde una perspectiva diacrónica. En este sentido, lo que interesa, hoy vengo a contaros aquí lo que hemos sabido de la Edad del Hierro y primera romanización, pero en el proyecto siempre lo que interesa es la larga secuencia, ¿no? Comprender cómo cambian las cosas, qué recurrencias, qué diferencias hay en diferentes periodos en una zona montañosa como esta. Y siempre también una aproximación multidisciplinar, ¿no? En la que colaboramos arqueólogos, con historiadores, geólogos, cuanto más perspectivas y elementos de discusión, más profundidad de la interpretación histórica que lograremos. El área de estudio en la que se fundamenta el proyecto, por un lado, es la cuenca del Pigüeña en Asturias, un típico valle de media alta montaña del occidente cantábrico, con valles muy encajados y zonas de pastizal en las alturas a más de 1500 metros, que es una buena muestra de lo que sería el paisaje montañoso del centro y el suroccidente asturiano y también el norte de León. En este marco más amplio, hemos elegido la aldea de Vigaña y su territorio circundante como un caso de estudio a nivel micro, ¿no? En el que desarrollar un poco metodologías, experimentar cosas que han funcionado, otras cosas que no han funcionado, para acercarnos a un territorio muy concreto desde esta perspectiva de la arqueología del paisaje, ¿no? Seguimos para ello experiencias que se han desarrollado en muchas otras zonas de Europa Occidental, y lo que pretendíamos era acercarnos a esta aldea de Vigaña y comprender qué ha pasado aquí a lo largo de mucho tiempo, cómo diferentes sociedades humanas a lo largo de la historia se han relacionado con su entorno y han subsistido y han salido adelante. La elección de Vigaña no es casual, parte de que la aldea de Vigaña fue el estudio a escala micro de la tesis de Margarita, que se publicó en 1999, en la que ya realizaba un estudio muy detallado del parcelario, todo el paisaje tradicional de claro origen alto o medieval, un estudio de terrazo, toponimia, todo lo que se podía hacer desde la superficie, ¿no? En paralelo, sin conocernos nosotros, yo había hecho mi tesina doctoral en la Complutense sobre la prehistoria reciente en la cuenca del Pigüeña, ¿no? Entonces estudiaba lo mismo desde superficie, con lo que había disponible, tratar de plantear hipótesis que reconstruyesen los paisajes culturales de la prehistoria reciente. Nos encontramos y un poco nos entendimos muy rápido, ¿no? Entonces, en Vigaña, gracias a la financiación de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y también alguna ayuda puntual de la Universidad de León y de la Junta de Castilla y León, hemos desarrollado excavaciones a lo largo de 4 años fundamentalmente, con unas cosas muy superficiales hechas en 2009. A lo largo de estas 4 o 5 campañas de actividad, que la intensidad fue aumentando campaña a campaña, hemos intervenido en multitud de sitios del entorno de la aldea, ¿no? Con la idea de reconocer todo tipo de estructuras antrópicas, de espacios, de enclaves del entorno de la actual Vigaña y tratar de eso, ¿no? De ir teniendo datos e informaciones para las diferentes fases históricas que nos interesaban. A modo de ejemplo, trabajamos por ejemplo en la Braña del Estopiecho, ¿no? Que es una zona de pastos a 1000 metros de altura por encima de la aldea, en la que hay cabañas, ¿no? Y se producía hacia estos espacios una movilidad vertical con el ganado y con la existencia de rañas, asentamientos pastoriles secundarios relacionados con la aldea. Tratamos de comprender un poco el espacio, estudiando el parcelario, haciendo prospección en superficie, combinándolo también con técnicas de prospección un poco novedosas en nuestra zona, como la prospección por levantamiento de tapiz vegetal, ¿no? Realizamos sondeos en una malla arbitraria realizada en la zona que nos interesa, en la que además hay un gran túmulo megalítico, como se ve en la imagen de arriba a vuestra derecha. Y bueno, esta metodología lo que nos sirve un poco es para tener un poco más densificar un poco la información que se obtiene en superficie, ¿no? Por ejemplo, aparecen algunos elementos líticos, como se ve, bueno, apenas se ve en la fotografía de abajo a la derecha,
que habría que relacionar con estos primeros usos, esta puesta en explotación de los espacios de pastos por las comunidades nómadas del Neolítico y la Edad del Bronce, ¿no? El túmulo no lo hemos podido excavar de momento. Asimismo, hemos trabajado en puntos, por ejemplo, buscando en el entorno inmediato del castro, sondeando terrazas agrarias de cronología contemporánea, lo que nos encontramos a veces con sorpresas, ¿no? Como este poblado de las Corvas, que constituye la primera evidencia detectada en el occidente cantábrico de asentamientos domésticos de época neolítica, ¿no? Tenemos varios hogares y estructuras negativas que habría que relacionar con un pequeño asentamiento de grupos nómadas del cuarto milenio, ¿no? Antes de Cristo. Excavamos también en el entorno de la iglesia, con lo que recuperamos mucha información sobre la gente que vivía en Vigaña cuando ya se fundó la aldea en época alto medieval, ¿no? Con una larga secuencia de uso de esta necrópolis que podría arrancar seguramente de época tardorromana alto medieval y continúa hasta siglo XIV y XV, ¿no? Interesante, por ejemplo, documentar materiales romanos en posición secundaria, ¿no? En los estratos removidos para construir esta necrópolis. Como os decía también, arrancamos el proyecto excavando terrazas agrarias, ¿no? Siguiendo un poco experiencias previas de María Ruiz del Árbol en Salamanca, Pablo Ballesteros en Galicia o Juan Antonio Quirós en País Vasco, tratar de recomponer un poco la genealogía de ese paisaje aterrazado que es tan frecuente en la montaña cantábrica, ¿no? Entonces, tenemos diferentes fases de construcción y de apertura de espacios productivos en el entorno de la aldea, fundamentalmente en época contemporánea y también alguna cosa de época moderna, siglo XVI y XVII. Y un poco en este panorama general nos interesaba también intervenir en el castro, ¿no? O sea, había un castro unos pocos metros por debajo del nivel de la aldea. Era un castro que había detectado por primera vez Margarita en su tesis en los años 90 y que posteriormente fue incluido en el inventario municipal de bienes arqueológicos del Principado. Un pequeño castro de montaña ubicado en un espolón que se descuelga sobre el fondo del valle del río Pigoña, que no deja de ser un ejemplo más del número de castros conocidos en la cuenca, ¿no? Que son unos 18, 19, en función de que seamos más o menos estrictos con lo que vemos en superficie, ¿no? Un poco retomando los problemas que planteaba Rubén a primera hora de la mañana con la prospección en estas zonas. En definitiva, nuestra intención con la excavación en el castro era fundamentalmente valorar la biografía, la secuencia ocupacional de este yacimiento, ¿no? Los castros bajo la etiqueta castro en Asturias se esconden múltiples realidades históricas, ¿no? Que hasta que uno se excava muchas veces uno no sabe exactamente qué tiene de abajo, ¿no? Desde fortificaciones de época romana o medieval a los típicos poblados de la Edad del Hierro. Y sobre todo también nos interesaba conectar lo que podíamos derivar de la excavación del castro con lo que conocíamos en otros sectores de la aldea, ¿no? Para reconocer esa secuencia ocupacional de este pequeño territorio y comprender un poco el proceso de antropización de estos espacios de montaña. El castro es un poblado de muy pequeñas dimensiones, ¿no? Después de ver estas presentaciones de castros en Valencia o Valladolid, en realidad este yacimiento apenas alcanza las 25 áreas, hablo de áreas y no de hectáreas, siendo generosos con los límites del recinto, ¿no? Con claridad lo que teníamos antes de iniciar nuestras excavaciones era un foso que delimitaba el poblado por la zona más accesible y se reconocía en la parte alta del poblado una línea de muralla que se reconocía un poco por la sombra del cambio de pendiente que dejaba su ruina y también por los límites de parcelas subactuales, ¿no? Que aprovechaban muchas veces el derrumbe de este elemento constructivo. Un poco con el conocimiento que tenemos ahora detallado de poblado podemos proponer este perímetro, pero siempre sujeto a la comprobación, ¿no? Mediante sondeos o excavaciones que se puedan realizar en el futuro. Y luego también tenemos una pequeña terraza que se descuelga del poblado por el lado norte, que quizá podría ser una ampliación del recinto, quizá una terraza que ampliase esa superficie de hábitat del poblado, pero no estamos seguros de ello porque todavía no realizamos intervenciones. Estos problemas derivan fundamentalmente de que el poblado está muy transformado en época contemporánea, fundamentalmente en el último siglo, ya que sobre todo con la crisis demográfica, con la presión demográfica de finales del XIX y principios del XX, el terrazgo de la aldea de Vigaña se extendió hasta esta zona, ¿no? El castro está más o menos a 1 kilómetro del núcleo de la aldea, pero se puso en explotación este terreno abrupto y pedregoso en un principio, pero se puso en aprovechamiento para plantar patatas fundamentalmente y algunos frutales, con lo cual el castro ha sufrido unas modificaciones bastante severas, ¿no? De su fisonomía. En este panorama hemos intervenido a lo largo de 2012 y 2013 en 2 sectores diferenciados.
En primer lugar, intervenimos lógicamente en la parte alta del poblado porque parecía la zona más fácilmente habitable, ¿no? Donde más potencial era reconocer evidencias de ocupación doméstica, y también realizamos un pequeño sondeo en una de las terrazas exteriores del poblado, por un lado para comprobar la ocupación de ese espacio, y por otro porque también pensábamos que quizá algunas de esas terrazas exteriores, muchas con paredes de piedra levantada a hueso, pudiesen enmascarar el trazado de murallas o de algunos recintos exteriores, o incluso que fuesen terrazas en origen coetáneas a la ocupación de este poblado en la Edad del Hierro. Voy a empezar por el más sencillo, que es el sector 2, esta excavación de un 3×4 que hicimos en esta terraza exterior, que lo que nos reveló es que estábamos en un espacio exterior del poblado en la que teníamos una terraza agraria de cronología subactual, que prácticamente la cata se nos escapa porque no estaba construida de manera vertical, sino que estaba más bien armada, ¿no? para asegurar su sostenimiento. Y lo que encontramos son un montón de rellenos y de niveles relacionados, en primer lugar, por el aprovechamiento de este espacio como zona de cultivo en época contemporánea, y luego también los niveles más profundos, directamente asentados sobre la roca madre, que está ahí cuadriculada. Lo que tenemos son niveles que serían como de arrastre en ladera, algunos de ellos conteniendo ya materiales de filiación castreña, ¿no? Bueno, este es un poco el aspecto de sondeo para que os hagáis una idea. Teníamos ahí un fondo muy pedregoso que sería el relleno de esa terraza de cronología contemporánea, y lo único interesante fue que en una de las esquinas de la cata, aprisionada, hay una concavidad que genera la roca madre. Lo que encontramos es una gran concentración de restos óseos y material carbónico con carbones y cenizas, que seguramente planteamos que sea una especie de basurero extramuros del poblado, ¿no? En la parte alta del castro, la que más interés ha suscitado en nuestras investigaciones, hemos trabajado en un área con una extensión de 60 metros cuadrados, ¿no? Iniciamos con un sondeo de 4×4 que ampliamos en 2012 ya a 6×8, y este año hemos terminado de ampliar a una extensión de 6×10. En esta parte alta, lo que constatamos fundamentalmente es la afección severa de las labores agrícolas que se han desarrollado en este espacio, que se trabajó con azada y con arado romano, según los testimonios orales que hemos recopilado, lo cual ha generado un poco el decapado y la afección a niveles de interés arqueológico para la Edad del Hierro, ¿no? Y para la época romana. Una cosa también interesante es que los restos óseos y metálicos de la secuencia están muy bien conservados, ¿no? Están muy íntegros. Sobre todo los bronces es espectacular porque pesan, ¿no? Cuando los coges, tienen poca comprensión, es bastante reseñable, y esto se debe seguramente al sustrato arqueológico, ¿no? De dominio caliza. Y simplemente lo que voy a hacer ahora es presentaros la secuencia cronoestratigráfica del poblado según la tenemos ahora, ¿no? La secuencia está todavía en definición detallada, ¿no? Lo que voy a hacer es presentaros la secuencia del poblado en esta parte alta, dividiendo la presentación en grupos estratigráficos, ¿no? de estructuras y horizontes coetáneos, ¿no? Y esto nos lleva a plantear una existencia de hasta 6 fases diferentes de estructuras o niveles de ocupación en el poblado. En primer lugar, lo que nos encontramos son estos niveles de cultivos actuales, ¿no? Donde encontramos sobre todo materiales que ha removido arado, que ha arrancado de la secuencia, digamos, de la ocupación del poblado, y también nos encontramos mucho material contemporáneo, ¿no? Vidrios planos, vidrios de botellas, de botellines de cerveza, y materiales que en definitiva han llegado ahí como a través del abonado de estos espacios, ¿no? Era un espacio muy pedregoso, con mucha piedra, que los campesinos se vieron obligados seguramente derivado de la ruina de las estructuras y de la muralla, que los campesinos se vieron obligados a apartar, ¿no? Entonces encontramos en el poblado grandes amontonamientos de piedra, ¿no? Y también aportaron abonos que nos contaba la gente del pueblo, que bajaban en cestos, ¿no? Desde el pueblo con estiércol y con desperdicios domésticos para abonar estos terrenos, ¿no? Y de este decapado que os hablaba de las estructuras arqueológicas, es buena muestra esto, ¿no? Que tras retirar los niveles superficiales, prácticamente intuimos ahí ya, justo el segundo o tercer día de excavación, intuimos ya el arco de una estructura doméstica de cronología castreña, eso, en algunos lugares apenas 10 centímetros de profundidad. Esto lo que ha provocado, por ejemplo, es que el interior de esta gran cabaña, la cabaña 1, haya perdido por completo su suelo interior, ¿no? Por lo cual no tenemos un horizonte, un nivel de ocupación interior a la cabaña que nos haya dado más información sobre la biografía de esta construcción. Y también otras afecciones como apertura de hoyos o pequeñas zanjas, seguramente relacionadas con labores agrícolas, ¿no? Por ejemplo, ese hoyo que afectó parcialmente al zócalo de esta cabaña 1, encontramos dentro lozas y una bala, ¿no? Que nos dicen compañeros que
saben esto, que es una bala seguramente del siglo XIX. Y también el golpe de arado, ¿no? El trabajar con el arado, lo que también provocó es lo que veis en esa imagen arriba a la derecha, ¿no? El desplazamiento horizontal de lajas que pertenecerían al zócalo de la cabaña, ¿no? La fase 5 es la última fase de ocupación de este poblado, ¿no? Fortificado, pongo ahí entre interrogaciones, porque en realidad esto se relaciona con una serie de estratos y de horizontes de tránsito que se generan al exterior de la cabaña 1 y sobre la ruina de la muralla castreña, ¿no? O sea, lo que tenemos aquí es un proceso de ruina o desmantelamiento del perímetro amurallado del poblado, al menos en el sector que hemos intervenido, y sobre esta ruina del poblado lo que tenemos son niveles de acondicionamiento de época romana. Sabemos su cronología porque encontramos algunos materiales, algunas cerámicas de clara factura romana, ¿no? Que nos llevan a plantear este epílogo ocupacional del poblado en las primeras décadas del siglo I después de Cristo. Además de estos recipientes, como algunas imitaciones de rojo pompeyano, también encontramos cerámicas indígenas, ¿no? Con producciones típicas de lo que podríamos esperar en esta zona del centro-occidente cantábrico, ¿no? Cerámicas con función reductora, realizadas con rotación lenta, en base a colombinos o churros, y decoraciones bruñidas en los materiales de segunda edad del hierro y primeras décadas de época imperial romana en castros como Sanchuis, ¿no? Aunque faltan formas, no tenemos todo el repertorio de formas que encontraríamos, por ejemplo, en Sanchuis, no lo tenemos en el castro de Migaña, seguramente por la escasa entidad de nuestra colección, ¿no? El derrumbe de la muralla que os comentaba lo vemos en la fotografía de la izquierda, es de la campaña de 2012, en la otra fotografía ya en 2013 con la ampliación de 2 metros que hicimos hacia ese lado, podemos ver un poco la entidad de ese derrumbe, en el que encontramos bastante material biológico, sobre todo huesos, y también encontramos los típicos huecos entre los bloques que mencionaron antes respecto al novio, ¿no? Que nos hablarían de un derrumbe bastante rápido, ¿no? Por debajo de estas fases, ya sin ningún material de clara filiación romana, lo que encontramos es la fase 4, ¿no? Que se correspondería con la ocupación del poblado en la segunda edad del hierro, seguramente a finales de la segunda edad del hierro. Encontramos 2 cabañas en el área excavada. Domina el área esta gran cabaña, la cabaña 1, que lo que tenemos en la vista en realidad sería el zócalo de esta cabaña, un zócalo construido con piedras, con bloques de piedra que muestran cara externa hacia el exterior, pero hacia el interior no tienen una cara definida, ¿no? A la vez que se iría levantando un zócalo exterior, se iría rellenando su interior con niveles de preparado para el suelo que hemos perdido, y el alzado de la cabaña sería con materiales terceros, ¿no? Con postes y entramado vegetal y seguramente recubierto con barro, ¿no? Lo que en Asturias llamamos xebacu, ¿no? Y encontramos algunos restos de estos barros con las rocas, con materiales de la secuencia. Y también, notas un poco destacadas de la cabaña, que bajo la puerta tenemos un par de hoyos de grandes dimensiones que seguramente pudiéramos plantear una función votiva que tendremos que un poco aclarar en el estudio de los materiales. Y en una esquina de la cata cogemos por muy poco parte de la curvatura de una segunda cabaña, la cabaña 2, que sería ligeramente posterior a la cabaña 1, pero seguramente muy inmediata en el tiempo, ¿no? Su construcción. Lo sabemos porque la franja de cimentación de esta segunda cabaña corta los rellenos de la franja de cimentación de la primera y se construye un poco ya hacia una zona marginal del poblado en la que la ladera empieza a acusar su pendiente, y entonces por ello es una zona bastante inestable y se realizan esfuerzos un poco para elaborar una franja de cimentación bastante compleja, e incluso se crean, como arriba y a la derecha, ciertas plataformas que dan un poco de consistencia a este espacio en la unión de las 2 cabañas. Los materiales que encontramos en el relleno de estas tablas de cimentación son cerámicas de facturas similares a las que ya veíamos en las unidades que llegarían a época romana. Son cerámicas de cocción reductora, con líneas bruñidas verticales y algunas oblicuas, cosas que nos recuerdan un poco a lo que Carlos Marín propone como el taller de la zona suroccidental asturiana, o con ejemplos como Sanchuis, etc. Y aquí tenemos la primera fecha radiocarbónica que nos ha llegado hace 2 semanas, que un poco insistiría en esta impresión inicial, ¿no? De segunda edad del hierro, con una fecha que nos llevaría al siglos IV o III calibrado antes de Cristo. La fase tercera se correspondería con una zona de trabajo metalúrgico para la reducción de metales base cobre, ¿no? Tenemos una cubeta y varios suelos muy altamente rubefazados en los que aparecen multitud de materiales rotos de bronce, ¿no? Que
que estarían seguramente fundiendo a modo de chatarrero para reaprovecharlo, fragmentos de crisol y sobre todo varias decenas de gotitas de fundición, ¿no? Salpicaduras, ¿no? Del proceso del trabajo tal. Muy pocas escorias, lo que nos plantea quizá que un poco apresurado decirlo, pero que estarían fundamentalmente trabajando chatarreo, no reducción directa del mineral, que no hemos encontrado. Bueno, una serie de estructuras que se relacionarían con este taller, en el que tenemos dos cubetas, ¿no? La cubeta 1, que la vemos ahí, es protagonista en la foto, que se apoya directamente en la muralla que vemos al fondo ahí en la esquina. Como veis, la muralla la hemos detectado en un recorrido muy corto en nuestra área de excavación. Y una segunda cubeta que tenemos ahí pegada al perfil, que no hemos intervenido en ella, ¿no? La cubeta es eso, de grandes dimensiones, está afectada parcialmente seguramente por la construcción de las cabañas que la rodean y por actividades posteriores. Al seccionarla a la mitad para tratar de comprobar cómo estaba construida, lo que observamos muy bien es todo el proceso de construcción, ¿no? de la cubeta, de la estructura. Con un anillo de piedras que rodea el espacio, se rellena con tierras en los que encontramos un montón de basuras y de restos óseos de fauna. Se genera una pequeña parrilla o una zona central donde seguramente se concentraría el trabajo, donde más calor se produciría, lo cual ha rurefactado por completo la arcilla que recubría esa parrilla. Y en el entorno de esta área metalúrgica lo encontramos solo un montón de cositas de bronce, ¿no? Cosas rotas, muchos elementos de lo que se conoce como elementos de cartonería, ¿no? Chapitas y placas de manches que irían prendidos en tejidos o cosas de cuero, algunos fragmentos de fíbulas, cosas todo, materiales cuyas decoraciones, cuyas tipologías nos recuerdan materiales conocidos en Segunda Edad del Hierro, por ejemplo, en zonas con metalurgia publicada, por ejemplo, en Campa Torres o en el Chao San Martín, ¿no? Tenemos una datación radiocarbónica de un carbón recuperado en el poquito nivel con carbones que quedaba en la concavidad central de la cubeta, que nos insiste una vez más en una cronología muy cercana a la anterior, cuarto, tercer siglo calibrado antes de Cristo, con una prolongación por la meseta de la curva en estos siglos que nos lleva casi a finales del siglo II calibrado. La segunda cubeta que os decía aparece ahí, la reconocemos por su factura con arcillas y esas piedras que la rodean, que serían un poco el anillo que lo sujetaría. Por debajo tenemos lo que hemos individualizado como fase 2, pero no deja de ser seguramente una actividad muy cercana al taller metalúrgico que os presentamos en la fase 3, con una pequeña cubeta que reconocíamos ahí, muy simple, de menores dimensiones, en la que reconocemos un perímetro con arcillas, creado sobre piedras, pero es mucho más simple, mucho más sencilla, y a la que además hemos encontrado en su concavidad central un sedimento ahí blanquecino que parece roca caliza en proceso de calcificación, ¿no? Por eso estamos un poco todavía pensando a ver qué puede ser, analizaremos esos sedimentos a ver a qué se corresponden y espero poder pronto darnos información. La fase 1 se correspondería con la fase más antigua que hemos reconocido en el poblado y se corresponde con una tercera construcción, la cabaña 3, que se apoya, es posterior a la muralla, ¿no? La llevamos a Primera Edad del Hierro, pero aún no tenemos dataciones para esta fase, estamos esperando por ellas justo estos días. Lo que hemos reconocido es un derrumbe de un colapso de esta construcción, que está cortada por las zanjas de cimentación de las cabañas posteriores y está afectada también por la zona metalúrgica que la cubre, ¿no? Entonces, al final lo que nos vamos encontrando son restos pequeños de una construcción en la que en su derrumbe encontramos trozos grandes de madera, ¿no? Que seguramente se correspondan con vigas, y un derrumbe de lajitas planas que podrían ser las piedras que sujetasen la cubierta vegetal de esta cabaña, ¿no? Al levantar este derrumbe lo que reconocemos es seguramente el final, la cabecera ovalada de una cabaña alargada, ¿no? Que nos lleva a plantear, con interrogaciones de momento, una construcción seguramente asignable a Primera Edad del Hierro, ¿no? No sabemos exactamente a qué altura la Primera Edad del Hierro, pero por relaciones estratigraficas y por tipología constructiva es lo que nos lleva a pensar de momento. Espero que en unas pocas semanas ya tengamos más certidumbre en esto. La construcción es simplemente lo que conservamos es el suelo de arcillas endurecidas, bastante horizontalizado. Sobre él había una capita muy pequeña de suelo de nivel de uso, con muy pocos materiales arqueológicos, fundamentalmente huesos, y tenemos el negativo de lo que sería el suelo pegándose contra la madera vegetal, contra la pared seguramente vegetal o el tejido recubierto con barro, de lo que serían los límites de la cabaña, ¿no? Hacia el interior de la cabaña 1 tenemos alguna estructura que por topografía podríamos relacionar con esta fase, pero son cosas muy puntuales que han quedado ahí en reductos no afectados por las construcciones más recientes.
Ya con la premura del tiempo que teníamos al final de la última campaña, hemos podido reconocer únicamente que la cabaña es posterior, los niveles de preparado se apoyan con claridad en la muralla, y lo que no hemos podido agotar es la estratigrafía en la zona de la muralla para comprobar la cronología de fundación de este recinto amurallado, ¿no? Esperamos que en campañas futuras podamos, si se producen, que podamos aclarar estos problemas. Y simplemente esto, ¿no? Lo que os he presentado aquí es una investigación en marcha, ¿no? Estamos ahora mismo pendientes de terminar el estudio de acofauna. Justo la semana pasada hablaba con la investigadora que lo está haciendo, Marta Moreno de CSIC, y me decía que habían terminado de identificar todo. Estamos ahora haciendo un poco perfiles, etcétera. Estudios parlamentarios están en proceso. El material cerámico, justo acabamos de digitalizar las láminas, vamos a poner un poco de orden y lo mismo, unas pocas semanas seremos capaces de decir algo más claro. Arcometalurgia, estamos iniciando su investigación, y luego las planimetrías, justo estoy yo ahora mismo haciendo planos como luego con el ArcGIS, ¿no? Así que esta excavación lo que nos permite un poco es dar un poco más de luz a una zona de la montaña occidental cantábrica que era bastante vacía en lo que se corresponde a investigaciones arqueológicas, ¿no? En el norte de León las excavaciones son muy pocas y las que han sido comúnmente publicadas son menos. En Asturias, en cambio, tenemos muchas excavaciones en la zona occidental de la región y en la zona costera, muy bien, con secuencias muy claras, bien publicadas, que nos permiten tener una panorámica general a escala regional, ¿no? Pero a escala comarcal, ya definiendo un poco la densidad de detalle, tenemos vacíos importantes, y uno de ellos será la montaña central y suroccidental de la región. Y bueno, nuestra contribución un poco es, con estas nuevas informaciones, revisar un poco la información que conocemos en esta zona. Fundamentalmente, lo que podemos un poco traer aquí a discusión es que los castros en esta zona de montaña del occidente cantábrico lo que suponen es ese primer testimonio de completa sedentarización de los grupos humanos, ¿no? Un cambio cultural muy rápido de bronce final a de hierro genera que las poblaciones se sedentaricen y monumentalicen sus primeros poblados sedentarios en ubicaciones que muchas veces ya conocían, ¿no? Ya habían frecuentado durante la edad del bronce con sus poblados nómadas, y se constituyen como aldeas monumentalizadas, ¿no? Los poblados, los castros, serían los ámbitos cotidianos de socialización de estas gentes, ¿no? Seguramente sería su referente identitario prioritario, ¿no? Hablamos de comunidades de muy pequeña escala, ¿no? Hablamos de que en el Castro de Migaña seguramente no haya sitio en su recinto principal para instalar más de 10, 12, 14 cabañas, siendo muy generosos y dejando muy poco espacio libre, ¿no? En estos términos y con esta escala demográfica, parece coherente plantear un alto aislamiento de estas comunidades en el sentido de subsistencia, ¿no? Con comunidades con una producción tendente a la autosuficiencia y fundamentado principalmente en el desarrollo de fórmulas mixtas de ganadería y agricultura, ¿no? O sea, al fin y al cabo, esta imagen, ¿no? de Antonio García Villo, que sigue siendo la mejor imagen que tenemos para el poblado, la mejor recreación que tenemos para el poblado de esta tecnología, no deja de ser una pequeña aldea, ¿no? En este caso un poco mayor, monumentalizada, ¿no? Monumentalizada por esas fortificaciones. Sobre los datos de subsistencia, en nuestras excavaciones hemos recuperado mucha información bastante útil, ¿no? Sobre todo los restos de fauna, con una colección de restos óseos que supera los 5.000, 6.000 fragmentos con facilidad, no puedo decir el momento de las cifras. Y lo que nos lleva a pensar es en una forma de subsistencia mixta, ¿no? Como la agricultura y ganadería, campos de cultivo situados en las proximidades del poblado, en zonas de laderas más suaves, huyendo del fondo de los valles, seguramente desarrollando unos cultivos que intensificarían mínimamente la producción gracias a la rotación de cultivos, fundamentalmente a partir de la introducción del mijo y cereales que permitirían cierta rotación, pero también con un abandono recurrente de los campos, ¿no? para que se fuesen regenerando. La cabaña ganadera que conocemos en el Castro es dominantemente vacuna, ¿no? con un alto peso del ganado vacuno y con un perfil de mortandad de los animales que nos lleva a plantear una especialización en este tipo de ganadería y un aprovechamiento principal cárnico de los animales, ¿no? No tienen dos vacas, tienen bastantes y les están matando en el punto óptimo de consumo de carne, ¿no? Además, las evidencias paleopatológicas que tenemos de los animales nos hablan de animales utilizados en trabajos agrícolas, tirando a arados, etc. Y también compatible algunas paleopatologías con ganados que están transitando por zonas pedregosas, ¿no? Zonas de montaña. El ganado menor, ovejas, cabras, está siempre en un segundo nivel y tenemos también una presencia importante de cerdo, ¿no? Que en algunas fases del poblado supera en protagonismo a las ovejas y a las cabras. Como nota un poco casi anecdótica, tenemos algunos elementos, algunos fragmentos, dos o tres que yo ya he visto y creo que hay alguno más, de salmónidos, porque nos hablaría un poco del complemento subsistencial de los medios tal.
los medios del entorno. Y de los espacios agrarios, en verdad no hemos documentado todavía ninguna estructura agraria similar a estas que conocen estos compañeros gallegos, que tienen publicado César Parcero en algunos trabajos, que seguramente se correspondan con zonas agrarias que estarían localizadas en el entorno del poblado, que no hemos localizado, pero con evidencias bastante endebles, ¿no? Muy diferentes a las terrazas con muros que vemos en el caso actual, del entorno actual del castro. Esperemos que en el futuro podamos seguir reconociéndolas. Y un paisaje en lo que se refiere a la ganadería, utilizando una imagen del castro de la Lava, en el cercano municipio de Salas, que es en el que estos poblados sedentarios estarían aprovechando las zonas de pastos de las zonas más altas de las sierras, seguramente con una movilidad ganadera especializada, ¿no? Lo que implicaría quizá la hipótesis de que hubiese asentamientos secundarios en las zonas altas, como plantaba Quechu para su zona, aprovechadas estacionalmente, ¿no? No se ha reconocido nada parecido, con lo cual en realidad es labor para la gente investigadora, ¿no? del futuro. Y en realidad el aprovechamiento del entorno no es muy distinto de lo que podríamos reconocer en el siglo XVIII, siglo XIX, antes de la extensión de los cultivos americanos en estas zonas de la cordillera cantábrica, ¿no? Huyendo de los fondos de valle, que no son aprovechados en nada de hierro porque la tecnología agraria no lo permite, y las riadas y la inestabilidad de estas zonas y sus pequeñas dimensiones, en el caso concreto de Vigaña, que lo impedirían, aprovechando espacios del entorno de las aldeas, de los castros que estarían en situaciones similares, y aprovechando estacionalmente las zonas más altas para labores ganaderas. Zonas elevadas de las sierras, también importantes en otros términos, ¿no? Más bien de tipo social, cultural, político, que serían las zonas donde se reunirían con las gentes de castros vecinos, ¿no? Al fin y al cabo, este esquema ideal, que digamos, es ideal, una serie de castros distribuidos en las laderas de los valles de montaña, con entornos productivos más próximos donde se desarrollarían las actividades agrícolas, con cultivos, etcétera, que llevaría la sedentarización y el aprovechamiento, lógicamente, de los espacios más cercanos a cada poblado. Lo que contribuiría sería un poco a compartimentar, ¿no? A diferenciar zonas de aprovechamiento preferencial para los diferentes poblados, y lo que llevaría un poco a establecer límites, ¿no? entre comunidades vecinas, ¿no? A su vez, los espacios de pastos en estas zonas de montaña, situados en la cumbre de las sierras, son un espacio prioritario para la subsistencia, ¿no? Sobre todo para esta ganadería especializada de vacuno que os presentaba, en el que es quizá plausible plantear la existencia de asentamientos secundarios, insisto, no reconocidos hasta el momento, ¿no? La importancia de estos espacios en zonas liminales, o sea, de diferentes poblados, entre los que se produciría esta movilidad estacional con la ganadería, lo que lleva un poco a plantear es que esos límites en realidad sean un poco permeables, ¿no? En las zonas de pastos habría que repartirse su aprovechamiento, coincidiría la gente de castros vecinos y habría que tener algún tipo de arreglo, ¿no? Algún tipo de organización para aprovechar esos espacios, con lo cual estos límites en realidad son un poco permeables, ¿no? Estarían sujetos a negociación y seguramente habría que contemplar pues, esos pactos, ¿no? entre los grupos castreños de las cercanías. En definitiva, y con esto concluyo, creo que en el occidente cantábrico lo que tenemos que plantear para estos poblados fortificados, ¿no? Ya que hablamos de fortificaciones como tema principal en el Congreso, es de que estas fortificaciones en definitiva lo que hacen es monumentalizar pequeñas aldeas, ¿no? De subsistencia ganadera y agrícola en zonas de montaña, en las que las fortificaciones obviamente hacen murallas, no hacen pirámides, ¿no? Pero más que fortificar enclaves, lo que están haciendo son monumentalizándolo, ¿no? Son fortificaciones que, como plantean investigadores gallegos como César Parcero o Alfredo González o Surfaña, para lo que funciona en definitiva es para mantener la tensión política hacia afuera, ¿no? Para alejar las tensiones sociales y políticas dentro de la comunidad de su seno y mantener o tratar de establecer la isonomía hacia adentro, ¿no? Y mantener un poco la horizontalidad y las relaciones de reciprocidad de las comunidades en cada poblado. Y esto en definitiva lo que trataría un poco de inhibir es la consolidación de paisajes jerarquizados, ¿no? Como sí que sucede en otras zonas del noroeste peninsular, ¿no? En definitiva, yo creo que es importante, ¿no? Que ya vayamos descendiendo en escala, ¿no? Nuestros análisis en el estudio sociológico de las comunidades castreñas, ¿no? Creo que es importante ya empezar a valorar diferencias culturales, ¿no? Diversidad, antes que uniformidad, en lo que se refiere a la edad del hierro del noroeste o de la área cantábrica en la península ibérica, ¿no? Entonces, en este sentido, parece que el modelo que propuso ya Alfredo González Ruibal en su tesis, de plantear estas comunidades rurales profundas para las zonas de montaña, del interior lucense y la montaña cantábrica en el norte de León, sur de Asturias, quizá este modelo funcionaría, ¿no? Y parece
que analizando un poco los datos disponibles para otras excavaciones y lo que vamos encontrando en Vigaña, parece que defender este modelo podría ser útil para comprender cómo vivía esta gente, ¿no? Y simplemente el final de los castros, ¿no? La conquista de estos territorios deja de tener sentido vivir ahí en un sitio amurallado, alejado de las fuentes de agua, alejado de los campos de cultivo y poblados fortificados como este del castillo de Dorrida, unos pocos kilómetros de Vigaña. Seguramente se abandonarían, ¿no? Tras la conquista, y seguramente la población descendería ladera abajo hacia las zonas donde efectivamente se sitúan las zonas agrarias, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, encontramos un vicus o un asentamiento romano en abierto, que todavía estamos pendientes de que se publique con detalle, pero sería fenómenos un poco como de este tipo, ¿no? Los castros, terminada la edad del hierro, desarticulados esquema social, identitario, político de las comunidades castreñas, dejarían de tener sentido, ¿no? Y solo en casos excepcionales, como lugares centrales del territorio, como puede ser San Martín o San Chuis o la Campa Torres, perdurarían en época romana como centros articuladores de un nuevo paisaje, ¿no? Un nuevo paisaje articulado en base a un modelo territorial de un imperio, ¿no? Entonces, en este sentido, en Vigaña vemos como en época romana, de las dos cabañas que teníamos en la segunda del hierro, una de ellas se abandona y la otra sigue en uso con la muralla amortizada, ¿no? Y vemos como muy rápidamente deja de tener uso también en unas pocas décadas, y en paralelo vemos como en la aldea de Vigaña, en el entorno de la iglesia, en las excavaciones que hemos hecho allí en la necrópolis que la rodea, empezamos a encontrar materiales de época romana, de época imperial romana, en posición secundaria, ¿no? Lo que nos habla en definitiva es del origen de las aldeas, ¿no? Del poblamiento no abierto en esta zona occidental cantábrica. Perseveraremos en la búsqueda de espacios productivos y simplemente ahora lo que toca es ponerse a interpretar las evidencias y relacionar lo que hemos encontrado en Vigaña con lo que tenemos en nuestro alrededor, ¿no? La investigación, nuestros Amián, Carlos y Margarita, somos un montón de gente involucrada. La investigación hoy día tiene que ser multidisciplinar y con lo cual, gracias a la voluntad muchas veces de esta gente, porque dinero tenemos poco, estamos avanzando en el conocimiento de lo que tenemos allí. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.